Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero hayan Buenos días, amanecido. profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo Buenos están? días a ¿Bien? todos. Sí, Bueno, señora. Julie, sí señora, sí es certificable. Claro que sí, el certificado te llega a tu correo tan pronto tú entregues todas tus actividades y pues se evidencien en la planilla de entrega del docente. Entonces, ¿cuánto se demora ese certificado? De 1 a 2 días por mucho tiempo. Bueno, para que sepan esa parte. Entonces, la demora es de ustedes. De pronto, si tienen pendientes algunas actividades o algo, entonces es ponerse al día con ellas y su certificado estará en su correo en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas todos al, al curso de habilidades comerciales con énfasis en call center. Hoy 15 de septiembre, ya estamos a mitad de mes, a las 8:08 de la mañana empezamos nuestra clase hablando de una temática sobre la ley de habeas data, que es la ley 1581 del 2012. Pautas para trabajar en un call center, seguridad de la información al trabajar en un call center, el telemarketing, lo importante que es el telemarketing y el entrenamiento comercial del producto. Entonces, quisiera preguntarles si ustedes conocen la ley de habeas data, la 1581 del 2012, si tienen algún conocimiento de esta ley, si han escuchado, si la han trabajado, si se la han nombrado en los trabajos que han tenido o si simplemente nunca lo han visto, nunca la han escuchado. Sí, pues la he escuchado, profe, pero pues no tengo clara bien la información. Ok, Marianela, Sí, profe, yo también he Julie, escuchado por ahí en las ok. empresas donde he trabajado, pero tampoco es que sepa mucho del tema. Ok, no se preocupen, vamos a aprender sobre ella el día de hoy. Va a quedar como tan claro así como las normas ISO, ¿cierto? Las normas ISO 9000, que de pronto pues no teníamos tan claro de qué se trataban, en qué consistía. Igual la ley de habeas data va a quedar muy clara el día de hoy y ustedes se van a ir con ese conocimiento y sobre todo con el deseo de poner en práctica esto donde vayan, porque no solamente es como en sus trabajos, sino cada vez que tengan la oportunidad de, de hacerlo, entonces se van a acordar de esta. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a ver la ley de habeas data 1581, ¿en qué consiste? ¿Mm? Protección de datos, ¿sí? Proteger mis datos personales. Es importante, cada uno de nosotros tenemos una información personal, ¿cierto? Esa información personal solamente le compete a quién, al dueño, a mí, en mi caso, mi información personal, ¿cierto? Y solamente pues es para mí y me sirve a mí y con ella me identifico, con ella puedo digamos que hacer todas las cosas pertinentes allá afuera, legales, ¿cierto? eh, de todas las maneras. Con ellas me identifican, con ellas, con esos datos me pueden llamar, pueden llegar a mi casa, pueden contactarme a través de teléfono, a través de un correo, ¿sí? A través de una red social, a través de un chat. Y también pueden conocerme, porque si tienen esa información personal eh, mía, entonces pueden leer qué inclinación política tengo, ¿cierto? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué principios tengo? Tal vez pueden conocer también si he tenido algunas enfermedades, digamos, que marcan mi vida o no las he tenido. Pueden conocer qué trayectoria tengo en el mercado, en mi vida, en el estudio, lo que sea, ¿cierto? Pero esa es una información personal que solamente me incumbe a mí como dueña. Y así con la vida de cada uno de ustedes, ¿sí?
tienen unos datos personales que solamente les identifica a ustedes. Cuando ustedes tienen una base de datos, ¿sí? Una base de datos de determinadas personas en sus manos, cuando llegan a una empresa les dan una base de datos. Pues resulta que esa base de datos se le debe dar importancia en la medida de que entendamos que son los datos personales de nuestros clientes y que con esa información yo puedo, pues obviamente, contactarlos, trabajar, ¿sí? Hacer tal vez alguna facturación, hacer una venta, hacer un contacto, ¿m? Escribirles, bueno, lo que sea necesario, ¿sí? Pero que solamente puedo llegar hasta donde el cliente me lo permita, ¿sí? Por eso, cuando se hacen unas llamadas para pedir permisos para utilizar o usar esa información personal, siempre se le dice al cliente que está siendo grabada y monitoreada la llamada, porque casi siempre se hace a través de vía llamada, y que pues él debe estar de acuerdo con ese uso de datos. Si no está de acuerdo, no se puede hacer nada porque la persona es la que autoriza, la responsable, la dueña de la información de los datos. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué es la ley habeas data como tal? ¿Mm? Entonces, Julie, ¿tú me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, señora. Gracias. El habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos, entidades públicas y privadas. Muy bien. Entonces el habeas data es una ley, ¿cierto? Es una ley que está para respaldar al usuario, a los clientes, a las personas, ¿sí? Y les da el derecho de conocer, actualizar, rectificar la información personal que tengan en diferentes partes. Es decir, en una empresa, en una entidad financiera, donde vaya, donde sea. El cliente o el usuario puede y debe tener la forma de entrar a su propia información y la puede rectificar, la puede actualizar o incluso la puede quitar de esa base de datos si es su ¿qué? Su deseo, ¿sí? Entonces, esa es la ley de habeas data, el derecho que tenemos sobre nuestra propia información. Eh, Todas las empresas tienen unas bases de datos y ellos deben tener la forma o crear la forma de que el usuario entre a su propia información y vea qué es lo que hay allí registrado acerca de él, ¿sí? Si su nombre está bien, si sus datos, su teléfono, su correo, ¿cierto? Están bien, toda su información personal está bien o no. Si no, él puede en esa plataforma actualizar su información, ¿sí? La puede actualizar, la puede cambiar y si desea, si de pronto definitivamente no quiere estar en esa plataforma, la puede quitar, ¿sí? Entonces, dice, es así como dentro de este concepto, los ciudadanos tienen varios derechos y beneficios. Entonces, ¿tú me puedes ayudar, Marjorie, a leer este párrafo? Claro que sí, profe. Según las estipulaciones del decreto 1377 o 1377 del 2013, que reglamenta parcialmente la ley de habeas data, los derechos del ciudadano, derecho de la información, se constituyen en 7 ítems resumidos así. Ok, entonces, ese es un decreto, el 1377 del 2013, ¿sí? Dice que la ley de habeas data
son los derechos del ciudadano dueño de la información, ¿sí? Y tiene, bueno, dice que tiene 7 ítems. Vamos a mirar cuáles son. Buenos días, Brian, bienvenido a la clase. Vamos a leer los 2 primeros ítems. Permítanme un momento. Ahí, yo creo que ahí se ve. Entonces, no sé si Marianela, yo sé que tienes ahí, estás ocupada. Si puedes leer o si no, no te preocupes. No, no, señora. Parece que estoy viajando. Sí, exacto. Tranquila. Ok. Entonces, Julie, ¿me ayudas a leer de nuevo, por favor? Sí, señora. Los titulares de la información tienen derecho a encontrar de manera ágil y sencilla la información suministrada por ellos y que se encuentran bajo la administración de otros. Los ciudadanos podrán consultar de manera gratuita sus datos personales al menos una vez al mes y cada vez que generen cambios en las políticas de tratamiento de estos. Muy bien. Perdón. Muy bien. Entonces, hay 2 ítems acá, los primeros 2. El primero es que el titular de la información debe y tiene derecho a encontrar, ¿cierto? De manera rápida y ágil la información que él mismo suministró, ¿cierto? A alguna entidad, a alguna empresa, ¿sí? También el 2, el segundo ítem, es que ellos pueden consultar de manera gratuita sus datos personales en esas entidades. Es decir, que pueden verificar, mirar, observar qué es lo que esas entidades tienen de mí dentro de sus bases de datos. ¿Mm? Y lo puedo hacer por lo menos una vez al mes si es requerido entrar, yo quiero entrar a esa plataforma, a ver qué tienen, a esa empresa, ¿cierto? Cómo están mis datos. Y entonces, lo importante es que la empresa me genere la forma de entrar a esa base de datos. Si la empresa no genera la forma de entrar a esa base de datos, yo estoy en todo el derecho de llamar y pedir esa forma, esa ruta para yo encontrar mi información, ¿sí? Y verificar qué información tiene la compañía. ¿Mm? La empresa está obligada a darme esa ruta o ese link o esa forma de entrar a mi propia información. Aquí está el 3 y el 4. ¿Me ayudas? ¿Quién fue la que leyó ahorita? ¿Julie? ¿Me ayudas, Marjorie, por favor? Dice, claro que sí, profe. 3. En caso de no recordar haberse inscrito en una base de datos, el dueño de la información podrá solicitar una prueba de la autorización inicial por la que fue inscrito. 4. El propietario de los datos tiene derecho a que se le describa el propietario de los datos tiene derecho a que se le describa para qué y cómo será utilizada esa información. Muy bien. Entonces, en caso de que yo no me acuerde de en qué momento yo di mi información en esa empresa, en qué momento no me acuerdo, entonces yo puedo llamar a esa empresa, ¿cierto? Y pedirle que por favor me dé la prueba, me envíe la prueba de que yo di la autorización de tener mis datos ahí, de que ellos tuvieran dentro de sus bases de datos mi información. Y ellos están en la obligación de enviarme esa prueba, ¿cierto? Por eso es que todas las empresas o la mayoría se curan en salud cuando me llaman o cuando los llaman y dicen que esta llamada está siendo grabada y monitoreada para el debido proceso. Y es para eso. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando el cliente o el usuario no se acuerde que aprobó el uso de sus datos, entonces la empresa está obligada a enviarle la prueba, ¿sí? Entonces el propietario obviamente tiene el derecho, ¿sí? A saber para qué se utilizará la información o para qué tiene esa información esa empresa mía allá. O sea, para qué
necesita mi información dentro de su organización, ¿sí? A veces, y la mayoría de veces, nosotros como usuarios no nos preocupamos por ello. Muchas personas o muchas empresas más bien tienen esta información y todos los días recibimos correos masivos, ¿cierto? De información, de promociones, de, de publicidad y no sabemos por qué nos están enviando y de dónde, de cuándo. Yo no me acuerdo haber dado la información, ¿sí? Entonces podemos llamar a esas rutas, a esas empresas y preguntarle y decirle que exigimos o que quiero ver la aprobación del manejo de mis datos para ellos poder enviarme pues la información que me estén enviando. Y ellos están en todo el derecho de hacerlo. Si no lo hacen es porque adquirieron la información a través de una vía incorrecta. Es decir, que otra empresa se la envió, que alguien compró la información, es decir, la base de datos, y se la entregó para que pudiera hacer sus debidos, bueno, su debido manejo, sí, o publicidad o ventas, pero la adquirió de una manera incorrecta. ¿Mm? Entonces, por eso es que nosotros como usuarios debemos estar muy atentos quién tiene nuestra información, ¿sí? Muchas veces ni siquiera sabemos quién la tiene porque estas personas, cuando son personas incorrectas, que están al margen de la ley, es decir, que no son legalmente constituidas, estas personas las tienen, pero para trabajar de una forma silenciosa, inescrupulosa e ilegal con nuestra información. Y por eso muchas personas resultan con deudas y no saben de qué manera. ¿Sí? Resultan con deudas o resultan reseñadas en algunas listas o tal vez incluso las llaman para amenazarlas o las llaman para asustarlas. Por ejemplo, ay, que su esposo acaba de tener un accidente, se lo están llevando, por favor consigne tanto dinero porque si no, no va a ser viable el trámite de la EPS y bueno, mil cosas, porque a mí me pasó. Me llamaron por un primo y me dijeron, mire que su primo está haciendo, yo, ¿cuál primo? ¿Cierto? Entonces me dijeron el nombre de mi primo y todo. Y yo, pero yo sabía que él obviamente no estaba acá en Colombia. Yo pensé que era que había llegado y había sufrido un accidente, ¿no? Había acabado de llegar y había pasado. Pues obviamente la persona o el personaje que estaba al otro lado de la llamada me dijo, por favor, consigne rápido tanto dinero porque necesitamos agilizar el trámite de la atención para él, porque o si no se va a morir porque tuvo un accidente aquí en la autopista sur. Yo, ¿cómo así? Entonces, pues obviamente sí, me afané por mi primo, pero primero lo que yo hice fue llamar a su mamá y preguntarle. Y también llamarlo a él. Lo contacté y obviamente todo era mentira. ¿Qué pasó? Alguien inescrupuloso, personas que se venden por cualquier peso, porque eso pasa, ¿sí? Por las necesidades o a veces simplemente por ganarse unos pesos, entonces venden las bases de datos a personas inescrupulosas que están solamente haciendo daño a otros. Y entonces estas personas empiezan a hacer todas estas llamadas, todos estos daños, digamos, a hacer robos, a hacer trámites, a suplantar personas con los datos personales de los clientes. Y nosotros como usuarios no sabemos que esto está pasando, obviamente porque lo hacen de una manera silenciosa y cuando menos pensamos es que ya estamos en una lista, ¿cierto? En una lista negra, es decir, cuando vamos tal vez a salir del país o cuando vamos a solicitar algún documento legal, ¿cierto? Es donde aparece nuestro nombre reseñado y nosotros, pero ¿cómo así que aparezco? Yo no me acuerdo, o sea, no me acuerdo haber hecho algo, no me acuerdo haber dado mis datos, ¿en qué momento? ¿Sí? Y eso es lo que pasa, es porque allá afuera en el mercado, en el mundo,
del mercado incorrecto, ¿sí? Se maneja nuestra información, obviamente, de esa misma manera, ilegalmente. Entonces es para que tengamos cuidado, porque existe una ley que nos protege y es la ley de habeas data, la 1581. Si sabemos de esta ley, entonces podemos respaldarnos en ella y verificar toda la información que tengan las empresas de mí, ¿sí? Y sobre todo que yo haya dado el permiso oportuno, correcto y adecuado del manejo de mis datos. Yo puedo entrar a esa base de datos, puedo llamar a esa empresa, pedirle la información, pedirle la ruta para yo saber qué información tienen. También puedo pedir las pruebas donde yo aprobé que realmente ellos podían tener mi información. Vamos a seguir con el quinto y sexto punto o ítem. ¿Me ayudas, Julie, por favor? Dice, también se tendrá derecho de la actualización, rectificación y superación, como cuando el titular, perdón, le considere conveniente en cualquier momento, con sus propósitos o cuando el responsable de dicha información haya podido advertirlo y satisfacer sus propósitos del tratamiento. 6. Todo administrador de la información deberá designar una persona o área que suma la función y protección de los datos personales, la cual también deben dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos. Muy bien, ¿sí? Entonces, obviamente dice ahí que se debe tener el derecho a la actualización, rectificación y supresión de la información si es lo que yo como usuario considero posible, ¿sí? Y nadie me puede quitar esos derechos. ¿Mm? Entonces, yo soy la dueña de esa información. Y obviamente yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi información porque es mía. ¿Mm? En todas las empresas, en todas las entidades, ellos deben cerciorarse, asegurarse de la protección de los datos personales de sus clientes, ¿sí? Deben tener personas idóneas y también herramientas adecuadas para poder proteger esta información. Si no lo hace la misma empresa, deben contratar una empresa que sea profesional en ese cuidado de la información de los clientes o de las personas ajenas. ¿Por qué? Porque si las empresas no se cuidan en esto, pueden entrar en demandas graves y sanciones altas, ¿sí? En este caso. Porque los clientes pueden demandar a estas entidades y las pueden acusar, les pueden demandar y causar una multa, ¿sí? O multas grandes a través de una mal uso de su información. Entonces, por eso es que las empresas deben cuidarse, pero allá afuera se maneja mucha información de los clientes de una forma inescrupulosa y sobre todo de una forma silenciosa, donde muchas veces las empresas ni siquiera se enteran que esto están haciendo o esto está pasando. ¿Por qué? Porque lo hacen personas que entran a una empresa con ese objetivo, ¿sí? Muchas veces ni siquiera es por trabajar, sino entran a la empresa con el objetivo de sacar esas bases de datos para, obviamente, trámites ilegales, cosas que no son adecuadas y sobre todo sin el permiso debido del usuario. ¿Mm? El séptimo punto dice, en caso de sentir que alguno de estos derechos no son atendidos o cumplidos, el dueño de la información podrá recurrir al ente de control para radicar una queja formalmente, ¿sí? Entonces, podemos usar la ley y es totalmente
legal ir a la entidad que tiene esta ley o que creó la ley y hacer valer nuestros derechos como cliente. ¿Mm? Entonces, muchas veces nosotros ni sabemos de dónde, cómo así que me están llamando, pero de dónde. Una vez me pasó, ¿no? Disculpe, es que yo no he dado mi información, me puede decir, pero dígame si sí o no, si usted autoriza. No, es que yo no di mi información, ¿porque la tiene usted? ¿Porque me está llamando? Y él solamente, o esa persona quería era que yo dijera la palabra sí, porque eso, como estaba siendo grabada y monitoreada la llamada, él solo quería tener esa prueba para pues respaldarse en ella y decir que yo había autorizado tener mi información, ¿sí? Entonces, realmente es algo grave el manejo de los datos de los clientes cuando no hay una autorización pertinente de ellos mismos, ¿sí? Si no tenemos esa autorización, no podemos hacerlo, pero resulta que incluso en muchas oportunidades, pues hay empresas que pues obviamente unas les pasan esa base de datos a otras empresas, tal vez sea porque se la compran o tal vez sea un acuerdo, ¿sí? Un favor. Y entonces ellos empiezan a trabajar y muchos clientes ni siquiera preguntan por qué tienen, sino que resulta que preciso ese producto que le están ofreciendo, él lo estaba buscando. Y obviamente cuando es una empresa legal y está legalmente constituida, está haciendo su trabajo, ¿sí? Pues bueno, uno dice, listo, ¿cierto? Porque lo están haciendo de una forma, pues para hacer sus ventas con productos, pero igual el manejo de la información debe tener el permiso del usuario. ¿Mm? Debe tener el permiso del usuario. Si no lo tiene, nadie puede usar mi información para efectos de ventas, transacciones, lo que sea. No lo puede hacer si yo no he dado ese permiso. ¿Mm? Y bueno, voy a presentar un video para que ustedes pues puedan también saber acerca de la ley. Entonces, este video nos ratifica totalmente en qué consiste la ley, cómo se hace, cómo se usa, cómo se trabaja y también cómo me puedo respaldar como usuario. Entonces, vamos a verla. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. ¿Escuchan el audio del video? No, señora. Ah, con razón. Entonces voy a dejarlo de compartir y vuelvo y lo comparto a ver. ¿Los demás también? ¿No, señora? Porque a veces... Pues yo sí lo escuché con el pedacito que lo puso. Señora, Marjorie. No lo escucho. No escucho. Yo sí escuché, profe, al principio cuando lo puso. Lo escuchaba un poquito, pero ya después no, profe. Bueno, me van a decir si se escucha, espere. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que Señora. practica y aplica las recomendaciones de este video. Ahora sí. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento.
Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de habeas data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados, pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil. En casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular.
Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, pues quisiera saber si les quedó clara la información o tienen alguna duda o algún aporte de parte de ustedes sobre la ley de habeas data, que es obviamente el cuidado de la información personal de los clientes o incluso de nosotros mismos, ¿sí? Es importante saber que hay una ley que la respalda, ¿cierto? Que hay una ley que está pendiente de cuidar esos datos personales y que si hay alguna anomalía, alguna situación que no sea legal y que sintamos que está pasando con nuestra información, entonces podemos acudir a esa ley, ¿sí? Y hacerla valer. Bueno, entonces espero que les haya quedado muy claro. Si no tienen ninguna duda, ningún aporte, ninguna pregunta, entonces vamos a seguir con la clase. Bueno, listo. Entonces, aquí. ¿Qué es el principio de confidencialidad? Como su nombre lo indica, pues es un principio de confidencialidad, es decir, que la información que yo sepa de otra persona, debo mantenerla confidencial. No debo estarla transmitiendo a terceros, a nadie, porque no es mía y además no me interesa, no me debe interesar, ¿sí? En ese orden de ideas, yo debo aprender a tener ese principio de confidencialidad. Y obviamente, pues pueden ser personas naturales o personas jurídicas a las que aplique esta ley. No importa en qué, en qué estemos, ¿cierto? Si seamos una entidad o seamos una persona natural normal, ¿sí? Pero igual, esta ley se aplica para todo. Entonces, hola Vivian, ¿cómo estás? ¿Tú tienes micrófono para que me puedas ayudar a leer o no? Entonces, Julie, ¿me ayudas, por favor, de nuevo? Gracias. Dice, el principio de confidencialidad de la información consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que investigan en la administración de datos personales que no tengan carácter público
En estas están obligadas en el tiempo de garantizar la reserva de información. Inclusive después de la finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo solo realizar el suministro o comunicación de datos, con ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas. Muy bien. Entonces lo que dice ahí consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan carácter público están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información. A veces somos muy tranquilos en pasar la información de otra persona a terceros, ¿cierto? A otras personas. Y muchas veces no les interesa, no es de su incumbencia, no es necesario, simplemente la otra persona no me ha dado permiso, tal vez confío en mí o por alguna razón me enteré. Pero yo no puedo estar pasando esa información, la información de otra persona, a terceros porque no se hace, no es correcto, no es legal y me puede generar un inconveniente grave. ¿Mm? Protección de datos personales. ¿Me ayudas, Marjorie, por favor? Protección de datos personales. Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 del 2012. Reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Muy bien, entonces esa es la ley de habeas data, la 1581 del 2012, que protege, ¿cierto? Protege toda la información de las personas, ¿sí? Entonces, es el derecho que todos nosotros como usuarios tenemos a actualizar, rectificar o en algún momento quitar, anular la información si creemos conveniente hacerlo. ¿No? Entonces ahí nos ratifican la ley de nuevo. ¿Qué son datos personales como tal? Entonces esta la voy a leer yo. Dice, cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Entonces, todos los datos personales son aquellos que identifican a una persona, ¿sí? Independientemente de qué datos sean, porque puede ser datos inmediatos como el nombre, el número telefónico, el correo, ¿cierto? La dirección, o pueden ser ya datos más profundos o de más reserva, como información de gustos políticos o inclinación política, inclinación religiosa, ¿cierto? Su inclinación en la parte de género o sexual, ¿sí? Tal vez alguna situación médica. Todo esto es información personal, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues solamente le compete a la persona que pues es dueña de esa información y nadie más tiene derecho, si el dueño de la información no da permiso, nadie más tiene derecho a hablar de esa información o a transmitirla a terceros. Nadie puede hacerlo. ¿No? Entonces, dice, por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica. Mire que eso pareciera que fuera insignificante, ¿cierto? Pero mire que tiene restricción. La trayectoria académica, lo que usted ha estudiado, si tiene estudio o no tiene, laboral o profesional. Existe también información más sensible, como su estado de salud, sus características físicas,
ideología política, vida sexual, entre otros aspectos. Entonces vemos que realmente los datos personales abarcan un poco más de lo inmediato, del nombre, del número telefónico, de la edad, ¿cierto? Abarca mucho más y en eso tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos que pues digamos que no le ponemos tanto cuidado, lo vemos como algo muy tranquilo, normal, pasar una información a terceros. Ay, deme el nombre de tal persona, el número telefónico es que lo necesito y uno muy fácilmente lo aporta sin saber para qué la otra persona lo quiere. Y a veces estamos involucrando a las personas en asuntos graves por transmitir sus datos, pero pues obviamente nunca lo hacemos con esa intención, ¿no? Bueno, en el buen uso de la persona y en el buen proceder de la persona, porque pues hay otras que sí lo hacen de una forma inescrupulosa y con pensamientos e intenciones realmente ilegales. Entonces depende, pero igual no se hace, es mejor no hacerlo, es mejor tener la información ahí. Si yo quiero o si alguien me está preguntando, yo primero voy a esa persona, a la dueña de los datos, a la dueña de la información y le pregunto, mira que tal persona o tal empresa me está pidiendo tu información. ¿Tú autorizas a que yo se la envíe o no? ¿Cierto? Eso es algo legal y yo debo tener la prueba de que esa persona me dijo que sí, porque muchas veces la persona puede decir que sí, pero yo, no me queda ninguna prueba y luego la persona se involucra en situaciones y va a mí por culpa de usted o porque usted transmitió mi información, se viene una demanda grave y yo no tengo pruebas para comprobar que la persona sí me dijo o me dio la autorización, ¿cierto? Entonces, de verdad que hay que tener mucho cuidado y realmente prevenir todos los aspectos legales que tengan que ver con esta parte de datos personales, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo se recogen los datos personales? Aquí hay una información de cómo se recogen. Julie, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Marjorie, ¿tú estás ahí para que me ayudes a leerla? Sí, señora. Ay, gracias. ¿Cómo se recogen los datos personales? Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que contribuyen con el crecimiento económico y mejoramiento de bienes y servicios. Así, por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de crédito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar formularios con nuestra información personal. O cuando realizamos una compra y para realizar la factura de venta solicitan datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono del contacto, entre otros. Ley 1581 del 2012. Muy bien, muchas gracias, Marjorie. Entonces es así como se recogen los datos. Cuando nosotros vamos allí al mercado, ¿cierto? A hacer algún negocio, hacer alguna transacción, hacer alguna cuenta. Obviamente se necesitan nuestros datos para poder hacer esa transacción legalmente o para hacer el negocio legalmente o para hacer la factura de una forma legal, ¿cierto? Electrónica, ¿sí? Entonces por eso se recogen estos datos. Hay que darlos. Pero obviamente ellos, esas entidades deben garantizarle al cliente que su información es única y explícitamente para ese fin, ¿sí? No deben estar pues como trabajando con la información de otra manera o transmitiéndola a terceros de una forma incorrecta. ¿Mm? Entonces, aquí hay otra ley que también define como
el cuidado de algunos datos, pero ya en la parte virtual, en la parte electrónica, ¿sí? Y a veces también nosotros, como no tenemos en cuenta esa información, como por ejemplo reenviar un correo que me han enviado, ¿cierto? Si dicen que sí lo puedo reenviar, yo lo reenvío, ¿sí? No, no hay problema. Pero si no hay autorización, yo no puedo hacer eso. O un mensaje en el chat que me envió alguien, un audio, un mensaje, y yo voy y lo reenvío a terceras personas. Si la persona no me ha dado permiso, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Información ya más delicada, por ejemplo, una información de documentos, por ejemplo, ¿cierto? Esos documentos que son archivos privados que solamente le competen a las personas interesadas y dueñas de esa información y que a veces nosotros pasamos como, como si nada, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Mire, dice la ley 527 de 1999. Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte electrónica, con la parte virtual, digital, también tiene restricción. Y estas restricciones están reglamentadas en la ley 527 de 1999, ¿sí? Entonces, dice acá que los mensajes de datos. Julie, ¿ya llegaste? ¿Estás ahí? ¿Ya se te pudo arreglar tu micrófono o no? Y si no, ¿me ayudas, Marjorie, por favor, a leerla? Entre las dos vamos a leer mientras tanto. Qué pena contigo. Dice, Ley 527 de 1999, mensaje de datos, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. El EDI, no sé qué es. ¿El EDI? Sí. Intercambio electrónico de datos. Ok. ¿Listo? Ahí dice, el intercambio electrónico de datos, EDI, se llama así, ¿sí? Esas son las siglas. Pero entonces miren que esta ley protege toda esta información electrónica. ¿Ustedes sabían de esa ley que existía? No, señora. No, señora. Ok, Brian. Exactamente. Entonces, mire lo importante que es conocer las leyes. A veces como nos parece tediosas las leyes y sobre todo muy largas y engorrosas para leer, a veces se hacen enredadas, ¿cierto? Pero tienen, tienen su objetivo, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, en esta parte del manejo de datos personales, que es donde tal vez nosotros cuando trabajamos con entidades o con personas, o sí, vendiendo algún producto, pues tenemos que tratar con toda esta información, ¿sí? Por ejemplo, hay información que es de la empresa explícitamente. Yo no tengo que estarla transmitiendo a terceros allá afuera. Y a veces, es que la empresa dice que tal cosa, ¿y dónde dice eso? Mire, y le envían la normatividad de la empresa a otros. Y ellos pues están con intereses de por medio y qué encantados quedan con esa ley y tú estás violando la ley 527, ¿sí? Y si la empresa se da cuenta te puede demandar, ¿ves? En ese orden de ideas. Ahora, si es una persona natural, también te puede demandar. O una persona o un grupo de personas puede demandar a una empresa, ¿sí ve? ¿Por qué? Por el mal manejo de su información. Y así sucesivamente, todo sucede legalmente cuando realmente las empresas son serias, las personas son serias y viven a cabalidad la normatividad dentro de sus compañías, ¿sí? Entonces acá, comercio electrónico.
El comercio electrónico, Julie, ahora sí, ¿tú me puedes ayudar, por favor? Comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda la relación de de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno de los mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, de todo acuerdo de distribución, todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros. Entonces sabemos que hoy en día, ¿cierto? Hoy en día ya el comercio electrónico está en pleno. Incluso se usa más que el presencial, el comercio presencial, el comercio eh, físico, ¿cierto? Ya casi, digamos que en la pandemia casi que desapareció porque las empresas aprendieron y también los clientes aprendieron a hacer todo de una forma virtual, de una forma electrónica. Y entonces el mercado allá afuera creó las herramientas necesarias para hacer todas estas transacciones, todos estos tratados, todo esto, entregar documentación a través de este comercio electrónico, pero obviamente tiene esa restricción y tiene una ley que lo respalda, ¿sí? Y debe ser tratado con esa seriedad. ¿No? ¿Para qué? Para evitar situaciones legales y sobre todo daños y perjuicios a las empresas o a los usuarios dueños de la información. Firma digital. Entonces dice, se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Entonces, esas firmas digitales, obviamente, pues están ahí de parte de la gerencia, de parte de personas que realmente pues son importantes en un determinado momento para hacer acuerdos, para llegar a un negocio, al cierre de un negocio, ¿cierto? Al cierre de ventas en un negocio, a llegar a hacer, digamos, alguna transacción electrónica de muchas maneras. Y esa firma digital pues debe estar protegida, obviamente, y sobre todo restringida para personas que obviamente no tienen nada que ver con el negocio, ni con la empresa, ni siquiera, o sea, que quieran tener la firma. Si la quieren tener, ya es para hacer cosas que no son legales, porque una firma digital, sinceramente, es algo que autoriza muchos movimientos legales, ¿cierto? Y pues hay que tener cuidado. Entonces, por eso es que esas firmas digitales no se pueden manejar como si fuera eh, un mensaje, ¿no? De texto y que se envía a todo lado. Obviamente no, sino que tiene restricciones y hay que manejarlas de esa misma manera, con esas restricciones, con esa seriedad y con esa responsabilidad que como personas éticas debemos tener y también legalmente la ley nos obliga, ¿sí? Y está ahí para respaldar. Entonces, la entidad de certificación. Entidad de certificación. Marjorie, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Claro que sí. Entidad de certificación es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas.
Ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampados cronológicos de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Muy bien. Dice entidad de certificación. Ustedes saben que hay sellos que certifican, mejor dicho, mucha información. Señora Maturi. No, Ah, ok. Pensé que querías aportar algo. Entonces, toda esta información debe ser restringida, ¿sí? Debe ser cuidada. Y por eso es que las empresas contratan a terceras, o sea, a empresas ajenas, ¿sí? Pero que son profesionales en lo que hacen. Es decir, son empresas que son totalmente dedicadas a cuidar la información de las empresas, a cuidar la información de las personas, ¿sí? Entonces, estas empresas, como han sido creadas con ese objetivo, tienen todas las herramientas, los protocolos para lograrlo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que ahora las empresas ya ellas no hacen digamos que no tienen esa área de cuidado de datos personales ni de datos de información de la empresa, ¿sí? Ya esa área no está dentro de las empresas. Hay muy pocas empresas que todavía lo tienen. Ahora las grandes empresas lo que hacen es contratar a otra empresa, un outsourcing, ¿sí? Es una empresa que entra a trabajar con mi empresa, pero con un determinado objetivo. En este caso, por ejemplo, ella entra a mi empresa a cuidar la información que tiene toda la empresa, de clientes, datos de la empresa, ¿cierto? Datos del producto, datos electrónicos, ¿sí? Certificaciones, todo esto. Esa empresa se encarga de todo y ella tiene el cuidado pertinente para lograr el objetivo. ¿No? Y pues la empresa le paga a esa otra empresa, ¿sí? Para que lo haga. Y se evita obviamente personal, se evita los costos, se evita todos los recursos, las herramientas que debe tener, que debe conseguir, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo hace, porque pues es muy engorroso, digamos, tendría que crear otro departamento para poder pues darle la garantía a los clientes y a la empresa también el cuidado de la información, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que como colaboradores dentro de una compañía debemos estar a la vanguardia de estas leyes. Entonces, intercambio electrónico de datos. La transmisión electrónica de datos de una computadora a otra que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto. ¿Sí? Entonces, si voy a cambiar una información muy importante de un computador a otro, debe haber una debida autorización y más dentro de una empresa, ¿sí? Mire lo importante que es esto y a veces somos tan, ay, envíeme el archivo tal, no, présteme la memoria que yo voy a veces como manejamos las cosas como si fuera un mercado allá afuera de productos, ¿cierto? Así pasa. Y no tenemos cuidado con esa información que realmente tiene cuidado, restricciones y puede ser utilizada en contra de los mismos usuarios, ¿sí? Sistema de información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, editar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. ¿Mm? Entonces, sigilo profesional. Ustedes sabían que hay personas que estudian carreras donde ellos tienen que tener un sigilo profesional. Por ejemplo, los psicólogos, los médicos, los abogados, ¿cierto? Ellos deben tener sigilo profesional. Ellos antes de graduarse hacen una promesa, les hacen como
una ceremonia donde ellos tienen que hacer como ese voto de confianza hacia la ley, ¿sí? Donde ellos no van a evidenciar la información de sus clientes. ¿Mm? Y bueno, voy a pedirle el favor a Julie si me ayudas a leerla, a leer esa diapositiva, por favor. Sigilo profesional. El secreto profesional es la obligación legal que tiene ciertas profesiones de mantener en secreto la información que ha recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en juicio. Se mantiene incluso en un juicio, o sea que no son obligados, estos profesionales no son obligados ni siquiera por la ley, ¿cierto? Para transmitir, evidenciar o dejar la información que saben eh, a favor o, mejor dicho, a las personas, ¿sí? Para descubrir a las personas. Ellos no pueden hacer eso porque esa es su profesión, ¿sí? Es a lo que ellos se dedican. Y en ese orden de ideas, ellos deben mantener esa información de cada paciente restringida. Solo ellos lo pueden saber y para su debido proceso en la mejora de su tarea, digámoslo así, ¿sí? Un médico sabe en qué condición de salud está su paciente, qué enfermedades tiene, qué necesita, qué procedimientos, cuál es su característica y qué proceso ha llevado desde cuánto tiempo acá, ¿sí? Pero solamente él sabe toda esa información para el debido proceso de la mejora de su cliente, no para usarlo en contra de él y de pronto si tiene alguna situación legal con la ley, entonces evidenciarlo ante la ley. Él no está obligado para hacer eso, ¿sí? Igualmente en la parte de psicología o en la parte, en el derecho, ¿cierto? En los abogados, ¿sí? Obviamente ellos están ahí, saben todo lo de sus clientes, cuando los clientes obviamente son honestos y les pasan toda la información, pero estos profesionales no están obligados a dar a conocer esa parte de sus clientes a nadie, ni siquiera a la ley, ¿sí? La ley tiene que mirar cómo hacer para que pueda, de pronto, si necesita la información de estos profesionales, legalmente mirar dentro de la ley qué hace que pueda hacerlo. O si no, no. Nadie obliga a estos profesionales a evidenciar a sus clientes. ¿Mm? Entonces, realmente, por eso es que hay muchos casos que no se aclaran y hay muchos casos que quedan en la impunidad. Y dicen, pero si él era el abogado, debe saber. Ay, pero si él era el médico, debe saber por qué murió tal persona o qué pasó, ¿cierto? O por qué le sucedió. Lo que pasa es que no los obliga la ley y ellos no pueden evidenciar esa información. ¿Ustedes sabían eso? No, no, señora. Qué bueno que lo sepan, ¿cierto? No, no, señora. Ujú. Entonces, ya tienen ese conocimiento, ahora ustedes van a ir allá afuera al mercado y ahora sí se van a desenvolver de una forma profesional en muchos aspectos, ¿cierto? Como personas porque van a tener en cuenta la parte de la inteligencia emocional. Como seres humanos porque van a tener en cuenta la empatía y la comunicación asertiva que deben tener con los demás. Y con las empresas y con las bases de datos de los clientes porque van a tener en cuenta cómo se trata la información de cada uno y qué cuidados hay que tener, ¿sí? Y eso nos hace más profesionales y des en cuenta que no tienen que ir a una universidad a saber esto, sino que a través de un curso, a través también de un video en internet lo pueden saber, a través de un libro tal vez, ¿cierto? Pero esas son formas de capacitarse por ustedes mismos. Eso es ser autodidactas. Entonces, ustedes ahora en adelante podrían tener ese objetivo de ¿qué?
de capacitarse en todo lo que sea necesario para poder ejercer, digamos, dentro de un negocio, ¿sí? Ahorita digamos que no hay una universidad donde digan, bueno, usted se va a preparar para poner un negocio de, no sé, de, de, de qué, de champús, no, sino que las personas que han puesto este negocio pues han tenido que caer en error una y otra vez, volverse a levantar, ¿cierto? Y también pues cerciorarse ante la ley qué es lo que tienen que implementar dentro de su organización para estar legalmente constituidos y garantizarle a los clientes la mejor atención y sobre todo el cuidado de todo lo que tenga que ver con sus datos personales y también con el producto, digamos que cómo debe hacer una empresa para certificar que su producto es de alta calidad. ¿Sí ven? Todo tiene que ver. Entonces todo se va aprendiendo poco a poco y vamos creciendo. Dice pautas para trabajar en un call center. ¿Ustedes qué creen que, ay, ustedes qué creen que las personas de qué requisitos deben tener las personas para poder trabajar en un call center? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algunas ideas? Yo digo que de pronto una buena actitud, buen manejo de la voz, que tenga poder de convencimiento, que esté capacitado en la capacidad de cerrar una venta. No sé qué más decirte. Muy bien, muchas gracias, Marjorie. Ok, Brian dice que asertividad, por ahí dijo color de voz, servicio al cliente, ¿cierto? Marianela dice que ser bachiller. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra opinión, otro conocimiento? ¿Nada? ¿Algún otro aporte? Bueno, realmente así es. Esas algunas condiciones, ¿sí? Pero yo quiero decirles que para trabajar en un call center no hay tantas restricciones. Lo que debe haber es una preparación de cada ser humano, ¿sí? Para poder adquirir un trabajo de estos. Es decir, la preparación es personal. No hay como en sí una restricción que le impida a usted poder trabajar en un call center. Como que si no es profesional, usted no puede, ¿cierto? Si usted no habla 5 idiomas, no puede, por decir algo, ¿no? Ese es un tema, el tema de los idiomas es un valor agregado que yo puedo tener para trabajar en un call center, ¿sí? Porque pues me da un plus en el sentido de que puedo ganar un poquito más a través de mi idioma, ¿sí? Pero vamos a seguir adelante y vamos a ver. Ajá, es el que más sale. Mire, acá, centro de llamadas. Entonces vamos a mirar qué es un centro de llamadas, que ese es el call center realmente, ¿sí? Y Julie, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Dice, centro de llamada, conocido en inglés como call center. Es un área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos especialmente entrenados realizan o reciben llamadas de clientes externos o internos, socios comerciales, compañías y asociadas o entre otros. Muy bien. Entonces, un call center es un centro de llamadas. Entonces dice ahí que es conocido como call center en inglés, así se le dice, y nosotros pues adoptamos ese nombre, ¿cierto? Aquí en Colombia, y yo creo que en todos los países adoptaron ese nombre. No le dicen, ay, vamos a trabajar en un centro de llamadas, sino dicen en un call center, ¿cierto? Y entonces todo el mundo cuando dicen call center ya sabemos de qué se trata. ¿Ah? Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué tecnologías necesitamos para trabajar en un call center? ¿O qué tecnologías necesita un call center para poder, eh, pues, funcionar en el mercado? Entonces, dice que necesita una infraestructura telefónica. Obviamente, esas son las herramientas
ideales, ¿cierto? Infraestructura de datos, o sea, una red de Internet, distribuidor de llamadas entrantes. Entonces es un ¿qué? Una herramienta que entran todas las llamadas ahí y de ahí, digamos que se dirigen a los diferentes departamentos, ¿cierto? De ventas, de despacho, producción, recursos humanos, a todos, ¿cierto? Sistema de respuestas interactivas de voz. Entonces, esos sistemas de respuestas interactivas de voz son aquellos como los chatbots. ¿Ustedes conocen los chatbots? Yo sé que saben, o sea, que los conocen, tal vez no por el nombre técnico, entonces dirán, no, nunca había escuchado eso. De pronto, algunos sí, otros no. Pero los chatbots es aquellos donde yo entro a una entidad, por ejemplo, a una entidad bancaria virtualmente, y ahí hay una oportunidad donde le ponen el nombre a ese chatbot. Puede ser alguien, dicen, ay, yo soy Pili, ahí dice, ¿no? En el chatbot, yo soy Pili, ¿deseas saber algo? ¿Tienes alguna inquietud? Entonces, cuando yo escribo, por ejemplo, quiero saber entonces le escribo ahí algo, ¿no? Quiero saber de las transacciones, por ejemplo, a través de tarjetas. Entonces, de una vez, Pili, que es un nombre virtual que está ahí, con el que voy a interactuar, no es una persona, ya está grabado esto ahí, ¿sí? Por eso se llama chatbots. Es algo que son conversaciones que la entidad ya tiene predispuestas ahí, o dispuestas más bien, para que el usuario pueda acceder a ellas, si tiene dudas acerca de algún tema en especial. Entonces, de una vez, si de pronto en el chatbot no está el tema que yo estoy preguntando, entonces ahí sale de una vez. Pili me dice, puede ser Pili, puede ser Jairo, puede ser cualquier nombre, ¿sí? Entonces me dice, por favor comuníquese, de una vez ahí sale, ¿sí? Como si estuviera chateando con alguien, ¿sí? Real. Me dice, comuníquese con tal línea, que ahí le dan la información, si no sabe. Pero si sí sabe, entonces dice, por favor, da clic en tal parte, luego que da clic ahí, por favor, diríjase a tal lado, ¿cierto? Esos son los chatbots, ¿sí? Y están dispuestos, ya es una herramienta que es dispuesta para todo el mundo, ¿sí? Que las empresas se han encargado de crear para agilizar la atención al cliente. Porque si lo dejamos para que suceda a través de un operador, de una persona, a través de una llamada, pues se genera un colapso en las llamadas, ¿sí? Y por eso es que no hay una atención adecuada y rápida. Entonces, esta es una forma como de evacuar a muchos clientes que de pronto tienen preguntas y que pueden despejarlas a través de estos chatbots. ¿Listo? Entonces, sistema de respuestas interactivas de voz y grabador de llamadas. El grabador de llamadas, obviamente, cuando yo llamo y no me pueden atender, entonces deje su mensaje que nosotros nos comunicaremos con usted, ¿cierto? Entonces, o el asunto pertinente para poderle dar vía de arreglo a su mensaje, ¿sí? Entonces, esas son las herramientas que hay dentro de un call center. Vamos a mirar. Estructuras de un call center. Entonces, pues hay unos supervisores, coordinadores y agentes especializados. Los agentes especializados son todas las personas que entran al call center con el objetivo de que los preparen, los capaciten para hacer alguna campaña. Puede ser de atención al cliente, puede ser de ventas, de asesoramiento, de información, pero igual ahí es donde llegan todas las personas. Los coordinadores y supervisores tal vez en algún momento ya fueron agentes especializados, pero a través de su trabajo bien hecho, de su desempeño y de su buena labor, fueron observados y llamados para ascenderlos, y por eso ahora ya son coordinadores o supervisores, ¿sí? Porque son personas que hacen muy bien su labor y que se han destacado y le podrían ayudar al equipo. Entonces ya le dan un equipo
le ponen un equipo en sus manos para que los supervisen y estén pendientes de todo ese grupo. ¿Ah? ¿Quiénes pueden trabajar en un call center? ¿Quiénes? Entonces, aquí dice quiénes. Marjorie, ¿me ayudas a leer si tienes el micrófono y todo dispuesto? Gracias. Dice, ¿quiénes pueden trabajar en un call center? Todos pueden trabajar en un call center. Solo basta con tener fluidez, buena comunicación, paciencia, empatía y saber escuchar durante tu labor diaria. Es vital tener aptitudes para resolver situaciones de manera amable y constructiva. Contar con habilidades digitales en un club es un plus, y si se habla otro idioma, seguro el candidato se destacará. De igual forma, la orientación al resultado y destreza de negociación, que son habilidades blandas que fortalecen la labor en los centros de contacto. El señor del call center es uno de los más inclusivos de la economía, abierto a recibir personal sin importar la edad a nivel académico del aspirante. Ok, muchas gracias. Es que me escribió el instituto para que... Pero pues, profesor, si tengo ahí algo que decir, y es que hoy en día, digamos, no creas trabajar en un call center, o por ejemplo, a mí que me está pasando ahorita que pues entre la licencia de maternidad y me quedé sin trabajo, he tratado de conseguir trabajo en call center, pues como para el tema de estar con mi bebé un poco más de tiempo, y pues para obviamente realizar mis funciones en el trabajo un poco más fáciles y que fluya todo mejor, sí, que como que todo se me acople a la situación por la que estoy pasando. Sí. Pero ha sido muy complicado por el tema de, digamos, de los idiomas. Ahorita están pidiendo demasiado idiomas. O sea, lo que es el inglés ahorita en este momento es muy fundamental en el call center acá, por lo menos en Colombia, y pues en otras vacantes que he visto, digamos, de otros países, como para asesorar a clientes o hacer cobros financieros, y eso es muy difícil. Ahorita no cualquier persona, digamos, puede entrar a un call center. Ok. Marjorie, sigue insistiendo, porque hay call centers que son en español, ¿sí? A pesar de la dificultad y todo esto, digamos que es por la mucha demanda, porque es que ahora todos los jóvenes, digamos que esa es como la herramienta para ellos, para poderse defender mientras estudian en la universidad. Entonces, todos los jóvenes que salen de los colegios son miles de jóvenes que de una vez ellos, ¿qué hacen? Mandan su hoja de vida para aplicar en call centers. Les voy a contar una historia de un joven que conozco y que realmente este joven se esforzó por aprender un idioma para poder, él ni siquiera lo tenía o sea, no tenía el objetivo de trabajar en un call center cuando empezó a querer aprender este idioma, que es el inglés, ¿no? Simplemente él quería el idioma, pues para aplicarlo en su carrera, para su vida profesional, ¿cierto? Y resulta que era un joven, bueno, desde niño le enseñó a su mamá y bueno, lo básico, y no, a veces los jóvenes o los niños se aburren del idioma, como que les parece difícil, pero este joven se interesó demasiado por este idioma, y él fue creciendo, y en el colegio donde él recibió sus primeras enseñanzas de inglés no fue tan avanzado, fue muy, pero muy básico. Pero aún así, él quería aprender inglés. Él fue por allá, bueno, tuvo que salir a Perú, fue a un viaje, porque bueno, él prestó una misión allí. Y este joven allí tuvo compañeros americanos en esa misión, donde él, con lo poco que sabía, porque prácticamente casi que nada, porque era muy inseguro, él decía que no sabía, entonces allí los compañeros le aportaron mucho. Él aprovechó toda esa compañía y empezó a aprender de ellos, ¿sí? Cuando él volvió a la casa, pues ya tenía un poco más de conocimiento y se defendía con algunas frases, hablaba un poco más fluido, pero todavía él tenía mucha inseguridad.
y por esa inseguridad pues él no aplicaba en los trabajos porque pues él pensaba que no sabía y que pues iba a ser erróneo, ¿no? Entonces, él pues se sentía un poco frustrado porque pues bueno, él llegó de esa misión y él se fue de 18 años y llegó a los 20. Eran 2 años de esa misión. Llegó a los 20 y entonces él empezó a buscar trabajo. Y obviamente le fue muy difícil pues porque no era profesional, ¿sí? Pero entonces él empezó a estudiar su carrera y él quería también trabajar. Entonces, él sabía que tenía o que quería aprender más el inglés y todo esto, y qué hizo él. Y les voy a decir para que ustedes lo hagan si quieren. Todo es disciplina, mis queridos estudiantes. Todo es disciplina y sobre todo el quererlo usted. Si usted lo quiere, usted lo puede hacer, ¿sí? ¿Cuesta? Sí, cuesta. Lágrimas, tal vez lágrimas, y también cómo superar sus miedos, superar sus frustraciones, porque este joven pensaba que no era tan hábil para hablar el inglés. Aunque ya lo tenía, dudaba de sus habilidades. Y eso nos pasa a muchas personas, ¿no? Dudamos de nuestras habilidades y capacidades. No duden de sus habilidades. Este joven entonces siguió, él, ¿qué hacía? Todo era en inglés, veía películas en inglés, las canciones todas eran en inglés. Pues cuando llegó aquí a Colombia, pues él siguió teniendo contacto con personas americanas, pero pues ya no era tan afín, o sea, tanto tiempo, ¿no? Como en la misión, en esa misión que él tuvo, pero pues la tenía. Y cada vez que podía, él compartía en inglés, hablaba, y todo se le convirtió en inglés, todo. Y las personas que le hablaban en español, él les quería contestar en inglés, porque ese era su objetivo. Bueno, todo lo hacía así, pasó como un año más, y él dijo, no, yo tengo que entrar a trabajar. Ya se sintió como que necesitaba dinero y no quería estar dependiendo de sus papás, pues porque sus papás lo apoyaban y todo, pero él no quería eso. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Le dijo, no, pues ve y pasas hojas de vidas en los call centers. Pero es que el inglés no, ya lo tienes. La mamá le decía, ya lo tienes, ¿por qué no lo haces? La mamá confiaba en él, como toda mamá siempre apoya a sus hijos y los ve grandes y ellos se ven chiquitos y uno los ve gigantes. Entonces la mamá le decía, no, tú ya lo tienes y además que lo había visto, ¿no? Entonces, este joven empezó a pasar hojas de vida. No tuvo que salir a ningún lado, él las pasó todas, obviamente, por los medios eh, sistemáticos y no lo llamaron de una entidad, de un banco, y tenía que tener como unas 3 o 4 entrevistas y todas eran en inglés. Pasó 2 entrevistas en inglés y la tercera ya fracasó, es decir, que no tenía la fluidez adecuada. Entonces, como que se desesperó, no sabía qué hacer y la mamá le dijo, espérese, que todavía faltan más hojas de vida, eso es una oportunidad, hay más. Y entonces así fue, como al mes o a los 2 meses lo llamaron de otro lado, de un call center. Y también las entrevistas eran en inglés. Pero allí le hicieron la entrevista y le vieron el potencial al muchacho y sobre todo que se había esforzado por aprender el idioma. Y ahí entonces fue donde el muchacho empezó. El muchacho lleva 2 años en el call center y ahora es un team leader, ¿sí? O sea, es un líder de equipo, porque vieron sus habilidades, lo ascendieron y está ahí. Y ahora habla más fluido y tiene más confianza en él y ya se desenredó, digamos, de pensar que no sabía, ¿sí? Pero todo es un proceso, mis queridos estudiantes. Nada se da de la noche a la mañana como que yo quiero aprender inglés y ya solamente con decirlo, no, hay que pasar por la prueba, hay que pasar por el dolor, por la angustia y sobre todo por ese proceso de aprendizaje que es extremadamente arduo, ¿sí? Y bueno, eso fue la enseñanza que me dejó este joven, de que si yo quiero, yo puedo. Y sobre todo de que pues entrar en un idioma diferente es aprenderlo a
escuchar y también aprenderlo a vocalizar, ¿sí? Y obviamente escribir es diferente cómo se escucha y cómo se vocaliza. Entonces, todas esas habilidades las podemos aprender porque tenemos todo el potencial y toda la inteligencia para hacerlo. Solamente es quererlo hacer, ¿sí? Pero mientras tanto, pues hagamos nuestra parte en el idioma que sabemos, pasemos hojas de vida, no desistan, no se frustren. Sí, hay mucha demanda allá afuera, pero tú eres muy especial también y tienes tus habilidades y alguien las va a ver. Si tú te esfuerzas, alguien las va a ver, ¿sí? Y te van a llamar. Así que no te frustres. Hazlo, solamente persevera, persevera y sigue adelante. ¿Listo? Em, como tú, como dice Julie, es el que más sale, sí. Es el que más sale, digamos que en las convocatorias ahora sí, es el que más está ahí como a la vanguardia para captar todas las personas que tengan esas habilidades. ¿Mm? Pero el único que se anula o como que dice no sirvo para eso es usted mismo, nadie más. ¿Sí? Muy bien. Y como dice Julie, es un buen pago y es desde la casa, ¿sí? Y uno es el que se bloquea. Pero, por ejemplo, ese es el que está buscando Marjorie. Marjorie, no te rindas. Tú tienes habilidades y tienes toda la disposición de hacerlo, así que sigue haciéndolo porque tú tienes, en alguno, tienes tu espacio. Ahí está tu oportunidad, solamente persevera, porque te va a aparecer tu trabajo. Tú te estás esforzando, lo estás haciendo Y bien. ojalá, profe. Así es, Marjorie, no se preocupen, o sea, es que, como les digo yo, como cuando uno está sin trabajo, como que se desespera, ¿cierto? Por las necesidades, por las situaciones, porque quiere ser autosuficiente, porque quiere cubrir y además porque ya tiene responsabilidades que le acarrean esa angustia, ¿no? Pero lo primero que les digo es no se angustien, porque en la angustia cometemos errores, ¿sí? Entonces, más bien tranquilícense y disfruten el proceso de buscar el trabajo adecuado, porque así es como llegan las mejores oportunidades a su vida. Mientras que si estamos angustiados, sugestionados, aceptamos lo que primero llegue y muy seguramente lo que primero llegue no era lo adecuado. ¿Mm? Dime, Julie. Eh, Realmente tienes toda la razón, es un trabajo bien pago y o sea, y no para las personas que tienen hijos, es una buena oportunidad porque están pendientes de ellos. Realmente el call center le da la oportunidad a uno de estar más pendiente de sus hijos, de su familia. Eso es lo chévere. A veces uno sí, tienes toda la razón. A veces buscan la mayoría, son los niños, pero uno es el que se tiene que destacar en el momento en el que le hacen la prueba o por decirlo así. Ahí es donde ellos uno se va a demostrar de que eso y ahí es donde uno tiene que dejar todos esos enigmas que tiene de no poder. Para aprender inglés, yo pienso, así como hay muchas maneras mira, tú que nos estás enseñando, digamos, la parte de call center. En Play Store ahí están los básicos, yo lo digo desde mi sobrina que a veces practica un juego que sale por Play Store de inglés. Yo pienso que uno debe empezar por lo básico, mientras que llega la oportunidad, digamos, económicamente de aprender ya más adelante. Open English es muy bueno y le da la facilidad de uno de pagar y ellos empiezan desde lo más básico, pero entonces yo diría que uno da el primer paso por mirando por Play Store, bueno, a la persona que le gusta el inglés, pues y que lo quiera aprender, empezar desde lo básico y ellos van a medida que eso van avanzando y le van mostrando porque son profesionales que van hablándoles de inglés, le van preguntando a uno desde dónde empezó o cómo es tan básico el suyo y desde ahí empiezan. Entonces yo diría que uno es el que primero dar el paso. Uno es el que a veces se retiene. A mí me gusta aprender muchísimas cosas, he aprendido en lo que llevo de, digamos, de vida, he aprendido muchas cosas pero porque
me da la curiosidad o de aprender o de mirar eso para que así mismo digamos que estructuralmente en una hoja de vida te den varias opciones. Exactamente, Julia, así es. Entonces, incluso yo conozco una página o bueno, una entidad que enseña inglés gratis. Gratis es que, pues obviamente necesitas tu disciplina, necesitas tu empeño, pero ahí te dirigen a un curso de inglés, ¿sí? Hay un inglés, se llama English Connect One, English Connect Two, English Connect Three, ¿sí? Está hasta ahí y después de que ya tengas el English Connect 3 y realmente hayas aprendido, porque te hacen un examen, puedes incursionar en una página o en una universidad que es americana, ¿sí? Que se llama BYU. Y en esa página americana, bueno, en esa universidad, porque es la universidad de BYU, eh, te ayudan, digamos que debes pagar algo, pero es una mensualidad de verdad que es tan económica y te dan un compañero, una persona para que tú practiques el inglés, ¿sí? Obviamente con ellos tú te debes conectar, bueno, te pones de acuerdo con él y te debes conectar periódicamente, como 2 días o 3 días a la semana y deben estar intercambiando en inglés, obviamente ideas, palabras, hablar con esa persona porque es realmente netamente americano, ¿sí? Y obviamente la función de él es hacer que tú te desprendas de pensar que no a pensar que sí y que empieces a desarrollar la habilidad, ¿sí? Entonces, todo es si yo quiero, ¿sí? Si yo quiero, lo logro. Y en esta parte, cuando ya la persona pasa ese curso y hace o desarrolla todas esas habilidades, ya te habilita, si tú quieres, estudiar una carrera en esa universidad. Entonces hay varias carreras ahí. Entonces tú escoges cuál, ¿por qué? Porque toda la carrera tú la vas a ver es en inglés, ¿sí? Y vas a salir con un cartón, es decir, vas a salir profesional de una universidad americana, pero pues obviamente va a ser todo en inglés y dos, es un cartón que no dice ahí, ay no, fue virtual, no, sino que simplemente te dan tu cartón y ese te da como el profesionalismo, además en el idioma y en la carrera que tú escojas. Entonces, realmente es encontrar las oportunidades, queridos estudiantes, y las oportunidades llegan cuando yo las pido y sobre todo cuando yo quiero, como decía Julie, ¿sí? Entonces, no se frustren, busquen las oportunidades, que las oportunidades están ahí, a la merced de cada uno de ustedes. Solamente es quererlo hacer. Pero cuando de pronto no me frustro y sobre todo no creo en mí, es donde como empiezan a pasar cosas como que retroceder, dejo de pensar en que sí puedo. Y todo como, recuerden, todo va acá en la mente. Ustedes tienen que mentalizarse que sí puede. Que sí hay obstáculos, obvio que los hay, para todos hay obstáculos, pero si usted quiere, usted puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, ya enviaron el link para la reunión ahorita a las 10. Entonces, vamos a ver unas dos diapositivas más y dos o tres. La información de la página que les digo. Si quieren en la tarde, yo se la pongo acá en el chat. ¿Listo? La voy a buscar y les pongo esa información ahí para que ustedes la busquen y bueno, para que se empapen y puedan pues hacer los cursos pertinentes, puedan, bueno, hacerlo. ¿Listo? Entonces en la tarde yo les pongo el link de esa página para que puedan, bueno, aprovechar lo que quieran, porque realmente es así. El que quiere puede y el que no, pues bueno, dice no, me queda difícil. Pero los primeros 3 cursos, que es English Connect 1, 2 y 3, son totalmente gratis. ¿Mm? Y ya después, cuando tú incursionas en la Universidad de BYU, ahí sí tiene un costo, pero imagínense, $20, $20
No sé si son mensuales. No, no. No son mensuales, son semestrales, $20 o, o $30, algo así. ¿Sí? Pero semestrales son 3 por 4, 12, son 120.000 pesos, creo, en el semestre, más o menos, creo. Entonces, pues es muy asequible, ¿cierto? En un momento determinado, como somos, digamos, si no tenemos los recursos para pagar en una entidad así súper, y muchas veces las pagamos y no aprendemos, ¿cierto? Entonces, Julie, dime, qué pena contigo. Era para decirle, lo que pasa es que en la tarde no creo que alcance a estar, que voy para una cita y Ya. siempre está lejitos y esa información pues sí sería como vital e importante. Bueno, ¿Cómo recuerden hacerlo? Recuerden que yo les voy a dejar en el chat, entonces también la va a estar grabada la Ah, videoconferencia. ¿verdad? Ah, ok. Entonces ustedes lo pueden ver ahí. ¿Listo? Yo habilito acá el chat y lo abro para que quede grabado y ustedes lo puedan pues copiar. De pronto si hay algún inconveniente en que puedan entrar en la tarde. ¿Listo? De todas formas, muchísimas gracias, profe. Pues igual ahorita, como dice, te sales de ahí, ingresamos al otro lado. Muchas gracias por toda la información, que esto para mí fue muy vital y muy constructiva para mí. Entonces, le agradezco mucho por todas las cosas que nos brindaste en estos días. Ok. Fue muy, muy chévere aprender muchas cosas que a veces uno no tiene conocimiento. Muy bien, Julie, muchas gracias a ustedes por querer aprender, porque son ustedes los que pusieron el empeño y están ahí a pesar de las dificultades que tengan, las situaciones igual ahí han estado y eso es lo que vale la pena, ¿sí? No es casualidad, es causalidad. O sea, esto no es casualidad que ustedes estén escuchando, que estén aprendiendo, no es porque ustedes lo buscaron. Entonces, es una causalidad, es decir, que a causa de que ustedes quisieron, se dan las cosas, ¿listo? Entonces vamos a hablar de los perfiles que se requieren para trabajar en un call center. Recuerden que en la tarde nos vemos a las 2. Bueno, entonces los perfiles que se requieren para trabajar en un call center. Dice, con o sin experiencia laboral podrás acceder a un trabajo en un call center. ¿Mm? Se afirma que los estudiantes y bachilleres son perfiles atractivos pues hay una buena disposición al aprendizaje y al iniciar sus carreras laborales, tienen motivación para construir bases y desarrollar una buena labor. Los tecnólogos y técnicos profesionales son otros perfiles atractivos para este tipo de empresas. Entonces, por ejemplo, en el caso del joven que les cuento, era un joven en ese tiempo, pues que estaba estudiando su carrera y que pues necesitaba trabajar, pero no sabían qué, ¿sí? Entonces él lo que hizo fue pues aplicar en un call center y le salió el trabajo ahí y pudo estudiar su carrera. Tanto así, conozco tanto a este joven que porque a mí me gusta trabajar mucho con los jóvenes, me encanta apoyarlos, de verdad, me encanta porque son un potencial tan grande. Entonces, tanto así que sé la historia de él y mire lo que hizo después. Llevaba ya como 1 año y medio trabajando y el papá pues le aportaba para su universidad. Y un día los reunió a su papá y a su mamá en una cena y les dijo, muchas gracias por lo que han hecho por mí pero el próximo semestre o de aquí para adelante ya no quiero que me paguen más mi universidad porque yo ya tengo para hacerlo. ¡Wow! ¡Qué excelente joven! ¿Cierto? Dijeron, él les dijo, y él, sobre todo, él le pagaba lo que el papá pagaba, él le pagaba mes a mes a su papá en cuotas, porque él no quería pues acarrearle un gasto más a su papá, ¿sí? Porque también tiene hermanos y pues bueno, pues ustedes saben que cuando hay hermanos pues también hay gastos porque no solamente era él. Y él entonces trabajando en el call center le pagaba mes a mes esa plata a su papá, ¿sí? Hasta que cubría todo lo que le había prestado para su carrera. Y un día el muchacho lo citó y le dijo, papás, ya no necesito que me sigan prestando. Yo ya puedo hacer el pago de mi semestre. Tranquilos, ya no se preocupen más por mí. Preocúpense por mis hermanos ahora. Entonces miren que todo trae
consecuencias. Este joven pues realmente ha sido muy responsable, trabajador y sobre todo organizado y agradecido, ¿cierto? Y todo se da, sean agradecidos con todas las bendiciones que ustedes tengan, las oportunidades, ¿sí? Y poco a poco llegarán más y más a su vida, dependiendo de su esfuerzo y del deseo que tienen para trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo acá en seguridad de la información al trabajar en un call center. Vamos a dejar acá la clase. Les pido que por favor entren al link que les enviaron en la plataforma de Classroom, que puedan a las 10 de la mañana estar ahí muy puntuales. Y nos vemos a las 2 de la tarde para seguir con nuestra clase y bueno, terminar también el curso. Bueno, entonces realmente fue un placer estar esta mañana con ustedes. Señora, Profe, yo quería preguntar una cosa. La evaluación que tú dijiste ayer, ¿a qué horas es? la evaluación del instituto, Sí, ahorita a las 10 y cuarto, por muy tarde que sea. pero o sea, ellos nos la envían y la tenemos que realizar o nos tenemos que conectar con ellos. Se tienen que conectar ahorita. Ahí enviaron un link. Yo ya No he estuve revisado viendo. la bandeja de entrada. Sí, yo ya vi y ahí están. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Ahí está el link. Conéctense y nos vemos a las 2 de la tarde de nuevo. Bueno, profe. Ok, profe, gracias. Bueno, con gusto. Un abrazo para todos.